Leo, hablando de los temas difíciles que enfrenta el gobierno, creo que el más apremiante en la mente de los mexicanos es la inseguridad, que sobre todo en la Ciudad de México ahora está muy presente y con el intento de robo del automóvil de Héctor de Mauleón, la respuesta de su escolta, la muerte de uno de los asaltantes, otro herido. Está muy en la mente, sobre todo los capitalinos, pero seguramente en otros lados también del país. ¿Qué decir al respecto? Bueno, las cifras son contundentes, ¿no? Este sexenio ha empezado más violento que el pasado, que fue todavía más violento que el pasado de Calderón, ¿no? Esto incluye pues más asesinatos, más ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. Y Eduardo Guerrero acaba de sacar un reporte sobre masacres, ¿no? Masacres definidas como eventos donde mueren más de 4 personas en un evento. Y de acuerdo a este reporte, en materia de masacres, estamos al mismo nivel que en el peor momento del sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, es indudable que la violencia está presente en el país y es indudable que esa violencia ya llegó a la Ciudad de México, ¿no? Llegó a la capital. Hay un nuevo libro, Narco CDMX, de 3 periodistas, El monstruo que nadie quiere ver, donde se da cuenta, se pone en blanco y negro la interacción de los cárteles nacionales, cómo se han tratado de meter aquí en la Ciudad de México, el de Sinaloa, el de Juárez, la interacción con los cárteles de la Ciudad de México, la Unión, Tepito, el cártel de Tláhuac, y la presencia, desde luego, también de los cárteles del Estado de México, como La Mano con Ojos, en fin. Hay la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México, es un hecho, y no solamente para el tema, a mí, y esto me parece fundamental, del narcomenudeo, que de por sí es un buen negocio en la capital, siendo la capital una de las regiones más prósperas del país, sino en la gran cantidad de negocios ilegales que hay en la Ciudad de México, el ambulantaje, el cobro de piso cada vez mayor, sobre todo en las colonias donde existen restaurantes, en fin, en el robo de autopartes, en el robo de casas, en fin. Estamos pasando por un mal momento. ¿Pero es la continuación de una tendencia esencialmente? Sí, totalmente. Sí, sí. No hay un punto de quiebre, no, es la continuación de una tendencia. Es la continuación que se ha venido agudizando por el cambio de gobierno. O sea, sí, por ejemplo, en la Ciudad de México, tanto Mancera como Amieva le dejaron una bomba ya explotada, digamos, la verdad, a Claudia Sheinbaum. Y continúa esa tendencia. Y lo mismo a nivel federal, yo diría, para el presidente López Obrador. Sí le dejaron, y tiene toda la razón al decir, un tiradero. Sí le dejaron un tiradero. Denise. Fíjate que creo que es muy interesante porque efectivamente yo creo que en el último periodo del gobierno de Miguel Ángel Mancera lo que trataron de hacer, y hemos visto los documentos, fue ocultarlo, realmente ocultarlo, y ocultarlo de una manera muy sencilla. Te llega un homicidio y lo pones en delitos diversos. En lugar de doloso los caracterizaban como culposos. Entonces lo van organizando, ¿por qué? Pues te piden en la mañana, oye, ¿cómo están los delitos? No, pues 1, 2. Y la verdad es que llega el nuevo gobierno y lo primero que descubre, pero no lo primero que descubre en los primeros meses, en la primera semana, es realmente un estallido de violencia. ¿Por qué? Porque empiezan a contar distinto. Creo que homicidios en la Ciudad de México, robo en transporte público, lo que le duele a toda la ciudadanía, el robo a transporte público, el terror de salir de tu casa y tener estrategias increíbles como celulares que no funcionan, en fin. La extorsión, estábamos viendo la extorsión a los negocios, por supuesto en la Cuauhtémoc en particular, negocios establecidos, pero ambulantes, pero restaurantes, robo a transeúnte, robo con violencia que incluye. Estamos viviendo, y lo comentábamos, una situación pues que se asemeja a ese que me parece el peor o uno de los peores momentos también de la Ciudad de México, que fue
el final de los años 90. Después de la crisis, ¿no? Después de la crisis. Económica 95. Y creo que viene de antes, y la pregunta va a ser en cuánto tiempo y si este gobierno va a ser capaz de enfrentar, digamos, toda esa serie de violencias y cómo le va a hacer. Esa es la gran interrogante, pero de que estamos en un tema de alarma y de crisis, no hay discusión. Y esto es la Ciudad de México. A nivel del país, sí, pues, ¿qué te puedo decir? El problema es cuál es el ejemplo, cuál es el dato que tenemos de que esto puede estarse deteniendo o de que hay una decisión del gobierno que pudiera ser la semilla de un cambio de tendencia. La verdad es que no creo que nadie nos pueda decir, fíjense que en tal lugar... ¿no? Hoy, por cierto, fue Tijuana en algún momento, sí, dejó de serlo, pero era donde se apuntaba, ¿no? Pero en el fondo, para que exista esa sensación, no de que baja la violencia, pero de que hay, por lo menos se estabiliza, de que hay un cambio de tendencia, pues tendrías que sentir que hay algo que está teniendo éxito. Y el problema es que yo no veo que esté teniendo éxito absolutamente nada por el momento. Vamos a esperar, tal vez es muy pronto, y ahí sí quiero decirlo, es muy pronto, 5 meses para ver algo así, pero habrá que esperar. Yo lo que veo, Leopoldo, es que el candidato López Obrador creó la expectativa de que cuando él llegara a partir del 1 de diciembre se iba a resolver el problema de la corrupción y el de la inseguridad. Aquí lo comentamos que era algo imposible porque no es algo producto del voluntarismo, ¿sí? No es el arribo de un nuevo gobierno, de un nuevo liderazgo como el de López Obrador. No vamos, ni que bajara San Pedro lo resolvería de un día para otro. Pero se creó esa expectativa. Se creó esa expectativa falsa para mí y riesgosa para el gobierno. ¿Por qué? Porque el crimen organizado está por encima de los cambios de gobierno, de las leyes, de las fronteras, de la razón, de la humanidad, en fin, de todo. Les vale si es quién sea presidente de la República, si es Peña Nieto, si es López Obrador, quién sea el gobernador en Jalisco o en Guanajuato o en Veracruz, ellos operan igual. Es un factor que no infiere en nada en sus operaciones. ¿Qué hemos visto? Que la tendencia ha seguido. ¿Y cuál es la tendencia? Al alza. El tema del crimen organizado que dice el presidente López Obrador que no le va a declarar la guerra al crimen organizado, no, pues ese no es el problema. El problema es que el crimen organizado le tiene declarada la guerra a los mexicanos. El problema para mí no es tanto el narcotráfico como el delito diario. Sí. Yo creo que de los delitos diarios más infames, digo, aparte de, por ejemplo, del secuestro y de la violación, es el asalto en transporte público. Leopoldo es la gente más pobre, más humilde, la más esforzada, la que van a las 5 de la mañana para meterse 2 horas y media o 3 en unas peceras y le roban sus 40 pesos, su teléfono celular. No se deben llevar de botín más de 500 pesos en un asalto, a una pecera, pero es contra la gente más humilde y más trabajadora. Y cotidiano, ¿eh? Y cotidiano y repetido, y además extendiéndose. El tema del asalto, del robo a casa habitación que se ha disparado. El robo de vehículos que se ha disparado con el agravante que también se ha disparado la violencia en el robo violento de vehículos. Estamos hablando, Leopoldo, de una serie de elementos, son delitos que afectan mucho más al mexicano común que el tema del narcotráfico. El gran reto es, pues que esto no tiene solución, Leopoldo. Perdóname. Eso no quiere decir tener solución. A ver, déjenme terminar, voy. A ver, debe tener solución. Sí. Pero hasta ahora no la ha tenido. No. Eso es a lo que voy. Entonces, por eso digo, no digo que no tendrá solución, digo, no ha tenido solución, no la tiene. Danos algo de luz en este panorama tan negro que estamos viendo. Pues ya chateé a Calesi para que venga aquí a ayudarnos. Mira, todos los indicadores van al alza. El presidente López Obrador dice, hemos contenido homicidio doloso, se ha reducido. Tiene razón. En el número, de acuerdo con el mes anterior, se ha reducido. En la comparación por periodo, no. Lo que dice Leo está en niveles que nunca habían existido.
Homicidio doloso se redujo ligeramente, pero sigue estando arriba del histórico. Extorsiones. Las extorsiones ya llegaron a la Ciudad de México, a toda la Ciudad de México, porque estaba acotada a ciertas zonas de la ciudad. El robo patrimonial en todos sus géneros, todas sus categorías se ha incrementado. Los secuestros, no privación de libertad, que es una, sino los secuestros también están llegando a niveles que nunca se habían dado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hasta este momento? 5 meses es nada para poder resolver un problema. Sí, son estructurales complejísimos de resolver. Y sin embargo, tampoco hay nada que podamos estar viendo. ¿Qué es el presidente insiste en que la estrategia va a ser generando empleo y generando un bienestar? El 70% de la estrategia. Bueno, pues el 70%. Eso no funciona ni en el corto ni en el mediano plazo. Si se hace bien, te puede cambiar esta dinámica en una generación. Pero para que esto pueda suceder, tú necesitas acompañarla con un combate. Y un combate sí al crimen organizado y sí a la delincuencia del fuero común, pero porque la delincuencia del fuero común, no todos, pero las principales pandillas son outsourcings de los cárteles de la droga. Están totalmente vinculados a los cárteles de la droga. Entonces, cuando plantea que no va a combatir a la delincuencia organizada, los cárteles de la droga... No ha dicho eso, ha dicho que no le va a declarar la guerra, refiriéndose un poco a la... Pero dice, no los vamos a perseguir, no están haciendo ningún tipo de operación en ese sentido. Y la otra es, no hay ninguna estrategia. Lo único que estamos viendo hasta este momento es reactivo. Sucede algo en Minatitlán, van ahí destacamentos de militares con el brazalete GN. El planteamiento o la justificación es que ahora que llegue la Guardia Nacional, esto va a cambiar. Ya la tenemos en las calles, con otro uniforme, es lo mismo. O sea, no va a haber nada distinto. No, pero un despliegue distinto. Sí, van a reclutar. Sí, un despliegue distinto. Lo pueden hacer en este momento y de hecho lo están haciendo en este momento. No hay suficientes fuerzas de seguridad y los reclutas tampoco van a tener el tiempo, o sea, no va a haber el tiempo tan rápido para que esto pueda funcionar, pero no se está haciendo nada, todo es reactivo. No, y hay fenómenos nuevos, nada más con esto concluyo. No estamos viendo las matanzas al nivel de Felipe Calderón. Las masacres. Las masacres, no. Solamente en el último fin de semana de mayo de la 2008, en Culiacán, en los ranchos de Culiacán, hubo matanzas en número superiores a todas las que ha habido en este año. Lo que sí estamos viendo es que regresaron las matanzas. Sí, es decir, habían desaparecido y han regresado. René. A ver, yo creo que estamos en el peor momento. Es un problema estructural, como dices, pero tiene un ingrediente coyuntural. Siempre al cambio, al relevo del gobierno anterior, es oportunidad para el crimen. Y lo estamos viendo en la Ciudad de México y en muchos municipios. Saben que el crimen sabe que en ese momento se mueven los mandos, que es el momento de ampliar o conservar el territorio criminal, y creo que a esos dos factores se agrega el elemento electoral que decía Joaquín. Se elevó demasiado alta la expectativa frente a un problema estructural que se agrava por la coyuntura y que se prometió en campaña que se abatiría. Creo que estamos en ese momento, que es el peor. El peor. Yo no creo, a diferencia de Raimundo, yo sí veo bien el cambio de foco. Prestarle atención a los delitos que realmente lastiman a la población. Extorsión, asalto, robo, secuestro y desde luego homicidio. Esos son los que golpean a la gente. Y creo que es ahí donde se debe de poner el foco de atención más que en los grandes cárteles. La estrategia de golpear, descabezar a los cárteles, lo que nos dejó por herencia son una multitud de bandas no tan profesionales
y cimas sanguinarias. Ahora, cuando vemos que ya atraparon, que por cierto tú lo anticipaste, al autor, cuando menos intelectual, de la matanza de Minatitlán y la caída ayer del capo del cártel Nueva Generación Jalisco en Cuautla. El RAI. El RAI. Creo que son ese tipo de actos los que deberían de, digo, dicho con todo respeto, desde luego. Todos se voltearon a ver. Tengo amparo. ¿Qué es donde se debería de fincar la actuación del gobierno, más que comenzar a litigar las cifras? Pero creo que vamos a ver en lo que se agota la curva de aprendizaje, en lo que se restabilizan los mandos, vamos a ver un momento delicado de un problema que cuando uno se prolonga a lo largo de este siglo. Claro. Pero claro, nada más rápidamente, hay un caso que podría darnos hoy datos. Más tarde, el día de hoy, se va a dar a conocer los resultados sobre el único operativo realmente combinado del gobierno federal con un estado, que fue el de Guanajuato, para tratar de recuperar justamente un territorio que estaba bajo control del cártel de Santa Rosa de Lima. Con éxito. Hoy se dan los datos y creo que sería interesante ver, porque sería el único caso que hemos visto en este gobierno en donde se dio realmente un trabajo muy, muy coordinado entre Estado y gobierno federal, y ver si al menos en este corto plazo ha habido una diferencia en la violencia. Habrá que esperar a ver ese dato. Carlos, el presidente siempre ha planteado que van de la mano el tema de la inseguridad y el tema económico, ¿no? Y en el económico clava también ahí la corrupción. Pero son las dos grandes preocupaciones de la ciudadanía, son las dos grandes preocupaciones del presidente y están concatenadas. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos que los datos duros oficiales del propio gobierno convergen en que tanto en temas de seguridad, como lo han citado mis colegas, como en temas económicos, estamos peor. Es decir, tuvimos números rojos en el primer trimestre del PIB y todos los temas de violencia que acaban de citar. Entonces, frente a esos datos, yo en persona no me atrevería a decir que son culpa de López Obrador, por lo menos de manera completa, ¿no? A lo mejor ha incidido un poquito en los económicos o un alguito, ¿no? Pues sí, pero en lo de la violencia, o sea, con la inercia que traía, sí, e incluso la caída económica, ya venías en una inercia de desaceleración. Sí, pues se la terminó empujando un poquito más, acelerando la desaceleración. Ok, sí, está bien, muy bien. Pero no puedes culparlo de todo, ni en uno ni en otro. ¿Qué ha hecho él frente a eso? Yo me hubiera esperado un discurso mucho más en el sentido de decir, oigan, señores, estamos en la cuarta transformación de la vida pública del país. ¿Ya vieron el tiradero que nos dejaron? La corrupción que está por ahí. Denos un poco de tiempo. Esto va a tomar tiempo. Pero sí lo ha dicho. Sí lo ha dicho. Yo, por el contrario, veo que se acorta los plazos. Y entonces agarra y, bueno, en campaña, y lo hago a un lado porque la campaña, ¿no? Dijo que desde el día 1. Pero lo que ha hecho es primero negar la realidad. O sea, frente a los datos económicos, dice, no, vamos muy bien, estamos creando empleos y vamos requete bien. No vamos requete bien. No estamos diciendo que sea todo su culpa, no, pero no vamos requete bien. Temas de, el otro día el ajetreo que tuvo ahí con Jorge Ramos, negó los datos suyos, los datos oficiales. De inseguridad. Entonces, creo que eso lo que genera es que parezca que asuma la responsabilidad de algo en donde perfectamente bien podría ganar tiempo. Con otro discurso, con un discurso primero pegado a la realidad y segundo diciendo, caramba, hemos hablado mucho del diagnóstico. Va a tomar tiempo darle la vuelta a este asunto. Y a los que ves, mientras tanto, batallando como salvajes son los integrantes de su gabinete, que mientras López Obrador dice, en 3 meses se va a sentir cómo baja la delincuencia, Durazo dice, en 3 años se va a sentir cómo baja la delincuencia. Mientras López Obrador dice, este año vamos a crecer al 2% y me la juego, Ursúa dice, bueno, pues a ver si crecemos al 1.5, echándole muchas ganitas. Es decir, me parece que en la manera en cómo aborda el presidente discursivamente estos temas, hace que le cuesten políticamente más de lo que deberían costarle, considerando el estado de cosas en que recibió. ¿Puedo agregar una cosa rápido? A mí lo que me parece increíble, Leopoldo, en este tema de la inseguridad y la violencia, es que llevamos ya muchos años en esto y se ha aprendido muchas cosas, y lo increíble es que no lo hayamos resuelto.
A mí me frustra muchísimo eso. O sea, sabemos, por ejemplo, que la militarización no ha resuelto el problema de la inseguridad. Sabemos que poner más policías por sí solo no resuelve. Necesitamos más también fiscales, es que más no hay jueces. Una hoja de ruta. Sí. Pero clara, ¿cómo después de tantos años, No, Leopoldo? puedes marcar muchos errores. Sí, pero cuando tú planteas incluso con los especialistas las salidas, sí, pues es un poco adivinando. No hay como, mira, no. Sí hay componentes, pero yo lo que veo es que es un problema enorme, gigante, que tendría cualquier gobierno enfrente y no hay soluciones probadas para México. No, para México no la hay.